El 7º año de mi vida con Pedro, su amante quedó embarazada. Incluso la trajo a casa, esperando que yo la cuidara. Si no fueras tan egoísta, ¿por qué tendría que buscar a otra para tener un hijo? Me arranqué el anillo, destrocé el certificado de matrimonio y me fui inmediatamente. Pedro estaba convencido de que no podría abandonar 10 años de amor, pensando que solo era un berrinche. Después, cuando desaparecí por completo, finalmente se alarmó y me llamó: deja de jugar, encontré a alguien que se parece a ti precisamente para que el bebé también se parezca a ti. Al otro lado del teléfono, se escuchó el resoplido frío de un hombre. Capítulo 1. Las velas sobre la mesa parpadeaban, la comida ya estaba fría. Las gotas de cera caían una a una, formando feas manchas. Hoy era nuestro 7º aniversario de bodas con Pedro. Sin embargo, frente a mí estaba sentada una joven con vestido blanco, que se parecía a mí pero más joven y llena de vitalidad. Acariciaba distraídamente su vientre. Hermana, estoy embarazada, el hijo es de Pedro. Por alguna razón, no sentí ni pizca de enojo, más bien era algo que ya esperaba. Las llegadas cada vez más tardías a casa, el perfume extraño en su ropa, la pantalla del móvil que se iluminaba en la noche, y ese lado vacío de la cama. Todo indicaba que mi matrimonio con Pedro se estaba agrietando. Ve a buscar al padre de tu hijo, yo no te pedí que te embarazaras. Pedro puede pagar la manutención, no huirá de ti. Respondí con calma, después de beber un sorbo de agua. No quiero que mi hijo nazca sin nombre ni posición. Hermana, después de tantos años sin darle un hijo a Pedro, deberías cederme tu lugar como esposa. El tono de la chica rebosaba confianza en su victoria. Asentí, levanté la mano y le di una bofetada, luego me limpié la mano con la servilleta de la mesa. Eso es asunto tuyo y de Pedro. Al siguiente instante, Pedro rugió desde la puerta: Elena, ¿qué estás haciendo? No toques a Lucía. Se acercó a grandes pasos y, sin mediar palabra, me empujó al suelo mientras abrazaba a Lucía, preguntándole ansiosamente si estaba herida. Mi cabeza golpeó contra la esquina de la mesa, causándome mareos mientras un líquido caliente corría por mi frente. Hola, policía. Quiero presentar una denuncia. Pedro me miró, su cuerpo se tensó, y fríamente llamó a la empleada doméstica para que me atendiera. Al principio de su emprendimiento, para ahorrar dinero, yo cocinaba todos los días. Al principio era inexperta y frecuentemente me lastimaba las manos. Aunque las heridas no eran profundas, Pedro, con los ojos rojos, me vendaba y me abrazaba jurando: Elena, nunca más permitiré que te lastimes. Ahora, en sus brazos está su nuevo amor. Lucía está embarazada, ¿no podría ser más considerada? ¿Era necesario llamar a la policía por algo tan insignificante? Pedro suavizó su tono. Giré la cabeza evitando la mano de la empleada. Cuando llegó la policía, al final era un asunto doméstico, y además la empresa de Pedro estaba teniendo mucho éxito en la ciudad últimamente, así que se fueron después de mediar brevemente. Pedro acarició suavemente la cabeza de Lucía y le dijo con voz dulce que le compraría el bolso que había estado mirando, y la acompañó hasta la puerta. Se dio la vuelta, se masajeó las sienes y con expresión resignada dijo: Elena, ya que no quieres tener hijos, busqué a alguien más para tenerlos. Ella se parece a ti, así que naturalmente el niño también se parecerá a ti, evitándote el sufrimiento del parto. ¿Qué hay de malo en eso? Lo miré atónita, sorprendida por su lógica retorcida. Antes de casarnos, Pedro y yo acordamos no tener hijos debido a mi terrible experiencia familiar. Mi padre era jugador y violento, mi madre débil, pasé mis primeros años sufriendo entre el miedo y la culpa. Alguien como yo no podría ser una buena madre, por eso no quiero que un niño venga a sufrir al mundo. Él se compadeció muchísimo al escucharme y prometió no tener hijos, incluso dijo: el parto es muy doloroso, ¿cómo podría permitir que mi esposa se arriesgue? Y ahora resulta que yo soy la equivocada. ¿También te acostaste con otra por mi bien? Sonreí con sarcasmo, levantándome lentamente. Acordamos no tener hijos, y después de solo unos años ya no puedes aguantar. Si es así, ten hijos con quien quieras, divorciémonos. Pedro levantó la mirada y rió con furia. Elena, ¿insistes en llevarme la contraria? Mira a tu alrededor,
¿Qué dueño de empresa no tiene amantes e hijos ilegítimos? Te mantengo y busco a otra para tener hijos, ¿de qué te quejas? El Pedro que tenía frente a mí era igual que hace 10 años, pero me resultaba un extraño. Me di la vuelta y me fui dando un portazo. La empleada se acercó dudosa, preguntando a Pedro si debería detenerme. Pedro, con el rostro sombrío, hizo un gesto con la mano: déjala, volverá cuando se le pase el berrinche. Capítulo 2. Salí apresuradamente, vestida solo con ropa ligera de casa, y no pude evitar temblar. Sin haber comido durante tanto tiempo, mi estómago se retorcía de dolor. Me agaché lentamente, presionando el codo contra el estómago para aliviar un poco el dolor. Pero en ese momento, no sabía a dónde ir. Pedro y yo éramos compañeros de universidad. Después de graduarse, trabajó durante 2 años hasta que lo despidieron. Con la indemnización y mi ayuda económica, comenzó su negocio. En ese entonces, su empresa no era más que un pequeño estudio. En los momentos más pobres, para ahorrar en alquiler, vivíamos en un sótano, compartiendo un sándwich entre los dos. Luego llegó el auge de Internet, y él salía todos los días a buscar clientes. Yo aguantaba las bromas vulgares y las miradas de los clientes, bebiendo copa tras copa. En el hospital, me abrazaba llorando, diciendo que era un inútil por hacer sufrir a su esposa. Le acariciaba la cabeza, sonriendo y diciéndole que todo mejoraría. El año que me casé con Pedro, corté completamente el contacto con mi familia. 3 años después del matrimonio, la empresa se posicionó entre las mejores del sector. Pedro me dio un puesto nominal en la empresa y me abrazó con ternura. Yo me encargo de ganar dinero, tú solo preocúpate de mantener tu belleza. En ese momento, pensé que se preocupaba por mi cansancio y, después de 7 años juntos, abandoné el imperio comercial que habíamos construido juntos. ¿Quién hubiera imaginado que hoy me convertiría en una persona sin hogar, expulsada de su propia casa? Después de pensarlo, llamé a mi amiga Ana. 5 minutos después, su coche se detuvo frente a mí. Sube. Puso el aire acondicionado al máximo y preguntó con preocupación. ¿Qué piensas hacer ahora? Soplé aire caliente en mis manos, manteniendo la calma. Divorciarme. El divorcio con Pedro no fue fácil. Al investigar, el abogado descubrió que durante estos años había estado transfiriendo activos, y como llevaba tanto tiempo sin trabajar, apenas me correspondería dinero. Los acuerdos de divorcio que enviaba eran rechazados una y otra vez. No quería seguir enredada con Pedro, así que pregunté a la empleada doméstica cuándo no estaría en casa para recoger mis cosas. Para mi sorpresa, al abrir la puerta, Pedro estaba sentado en el sofá revisando informes. Lucía acurrucada a su lado, sonriendo felizmente. Miré interrogante a la empleada. Ella bajó la cabeza, y comprendí inmediatamente que todo había sido planeado por Pedro. ¿Por fin te dignas a volver? Eres mayor que Lucía y tienes más experiencia. He pensado que ella se quede en casa cuidando su embarazo, y tú podrías ayudarla. Pedro levantó la cabeza, ajustándose las gafas de montura dorada. Lucía fingió ser comprensiva y amable, pero sus ojos estaban llenos de provocación. Pedro solo piensa en el bebé, hermana, no te importa, ¿verdad? Pedro, si no quieres firmar el acuerdo de divorcio, presentaré una demanda. Ignorándolos, miré alrededor sin ver al gato Bolita, que solía tomar el sol junto a la ventana. Había vuelto principalmente para llevármelo. ¿Dónde está Bolita? Se perdió, siempre le gruñía a Lucía. Pedro lo dijo con indiferencia, como si fuera algo sin importancia, olvidando completamente que Bolita era un gato callejero que recogimos en nuestro año más difícil pero también más amoroso. Es cierto, un gato salvaje imposible de domesticar, me arañó las manos. Lucía extendió su mano con aire de víctima, mostrando apenas un rasguño superficial. Casi me río de rabia, me acerqué a Pedro mirándolo fijamente. Si estás enfadado conmigo, ¿por qué desquitarte con una criatura inocente? Lucía provocó intencionadamente. Hermana, no culpes a Pedro. Si te gustan los gatos, puedo comprarte uno más dócil. Cállate. Le di una bofetada sin pensarlo. ¿Ya has terminado? ¿En tus ojos un gato es más importante que un hijo? Pedro,
con rostro sombrío, protegió a Lucía detrás de él. Bolita es mi tesoro, más importante que vuestras vidas. En el forcejeo, me empujaron y caí al suelo. Intenté levantarme, pero sentí un mareo y perdí el conocimiento. Capítulo 3. ¿Qué sucedió? ¿Dónde están los familiares? ¿Cómo no vienen por algo tan grave? Desperté entre los regaños del médico y las maldiciones de Ana. Elena, por fin despertaste. Antes de que pudiera reaccionar, Ana se abalanzó sobre mí. ¿Despertó? Probablemente se desmayó por una fuerte alteración emocional. El médico dio un par de indicaciones y se fue. Ana suspiró, me pasó un pañuelo y me abrazó. No llores más, no vale la pena por ese canalla. Todo lo que yo valoraba, Pedro lo había destruido con sus propias manos, uno por uno. Ya no había vuelta atrás. Me sequé las lágrimas y me esforcé por sonreírle a Ana. Ana, estoy bien, ¿podrías dejarme sola un momento? Ana, aunque preocupada, accedió. Llámame si necesitas algo. Me puse la ropa y me levanté. La luz del sol en el pasillo me calentaba, pero sentía frío. Caminé mareada hacia adelante. Unas manos firmes me sostuvieron. Entre lágrimas, vi un rostro familiar. ¿Rafael? ¿De verdad eres tú, Elena? ¿Cómo has adelgazado tanto? Rafael era mi superior en la universidad y, como éramos del mismo pueblo, siempre me cuidó en la escuela. Estudió medicina y siguió especializándose. Después de graduarnos, perdimos el contacto. Ahora que nos reencontramos, no se sentía como un extraño. Rafael me ayudó a sentarme en un banco y escuchó en silencio todo lo que había pasado. Después de un largo rato, me acarició el pelo como solía hacer. Si necesitas algo, cuenta conmigo. No sufras sola. Antes de que pudiera sentir, un puño pasó rozando mi oreja. Era Pedro. Rafael, tomado por sorpresa, fue golpeado hacia un lado. Grité y me agaché para ayudarlo, pero él se levantó y me protegió detrás de él. Pedro, más furioso aún, con fuego en los ojos. ¿Quién eres? ¿No sabes mantener distancia con la esposa de otro? Rafael soltó una risa despectiva y devolvió el golpe sin cortesía. ¿Ahora recuerdas que Elena es tu esposa? ¿Dónde estabas cuando se desmayó? Cuando parecía que iban a pelear de nuevo, le grité a Pedro. Firma el acuerdo de divorcio, lo nuestro se acabó definitivamente. Pedro extendió su mano hacia mí, con un tono que no admitía réplica. Elena, sé buena, ven aquí. Si quieres, podremos tener hijos más adelante. Me acerqué paso a paso. ¿Dónde estabas cuando me desmayé? Antes de que Pedro pudiera explicar, una enfermera se acercó corriendo. Señor Pedro, su esposa lo necesita. Elena, Lucía se asustó cuando te desmayaste, dice que le duele el vientre, por eso yo. Me quité el anillo del dedo anular y se lo lancé a Pedro. Desde el momento en que me traicionaste, nuestro matrimonio terminó. Rafael me volvió a poner su chaqueta sobre los hombros y me sostuvo para llevarme de vuelta a la habitación. Pedro se puso sombrío y señaló a Rafael. Elena, esas son excusas. Quieres divorciarte porque te encontraste con tu viejo amor, ¿verdad? Conocí a Pedro a través de Rafael, ambos estaban en el equipo de baloncesto de la universidad, Rafael era el capitán. Rafael me invitó a ver un partido donde Pedro fue derribado por un jugador contrario, lastimándose la pierna. Nadie más estaba disponible, así que yo lo ayudé a ir a la enfermería. Bajo el sol primaveral, con el viento moviendo los cerezos, el contacto físico era inevitable, y no se sabía quién se enamoró primero. Después los tres nos hicimos amigos, luego Pedro se me declaró, y Rafael se distanció para evitar malentendidos. Sin embargo, durante todos estos años, mi amistad con Rafael parecía ser una espina en el corazón de Pedro. Tú eres el sucio que ve suciedad en todos. No quería seguir discutiendo con Pedro. Bien, Elena, no te arrepientas. El acuerdo de divorcio llegó pronto. La propuesta de división de bienes de Pedro era muy severa, prácticamente me dejaba sin nada. Solo me culpé a mí misma por ser joven e ingenua, por mezclar el amor verdadero con los intereses, y al final perderlo todo.
Pedro anunció públicamente su relación con Lucía en las redes sociales. Varios viejos amigos me preguntaron qué había pasado, pero los remití a él, evadiendo el tema. Cuando mi cuerpo se recuperó lo suficiente, me preparé para salir del hospital, pero Rafael se opuso firmemente. Señor, no soy tan frágil. Bromeé tirando suavemente de la manga de Rafael. Durante estos días, él venía a verme cuando podía, a veces traía frutas, a veces un DVD de película antigua. Rafael, resignado, dejó un papel en la mesita. Te programé un chequeo completo, no hace daño revisarse. No pude resistirme, recorrí todos los departamentos y esperé mediodía hasta que salieron los resultados. El resultado en el informe médico resaltaba especialmente: sospecha de cáncer gástrico, se recomienda exámenes adicionales. Capítulo 4. Pedro, ¿tu esposa no se ha puesto en contacto contigo en todo este tiempo? El hermano de Pedro preguntó con curiosidad. Pedro, lleno de fastidio, echó la cabeza hacia atrás y vació su copa de un trago. Las luces fantasmagóricas del salón privado se reflejaban en su rostro, mientras su teléfono permanecía en silencio. Ya nadie preguntaba cuándo volvería a casa. Era tranquilo, sí, pero dejaba un vacío en su corazón. Había puesto condiciones extremadamente duras en el acuerdo de divorcio, pero Elena simplemente lo había firmado y devuelto a través de su abogado, sin siquiera dar la cara. También había anunciado su relación con Lucía, y temiendo que Elena lo hubiera bloqueado, incluso pidió a algunos amigos que investigaran su situación. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna, ni una sola noticia en meses. Percibiendo probablemente la tensión en Pedro, su hermano se armó de valor y dijo: Pedro, ¿por qué no llamas a tu esposa? Con tantos años juntos, ¿qué nudo no se puede desatar? Después de dar vueltas al teléfono en sus manos, Pedro finalmente marcó ese número. Sonó varias veces antes de conectar, y antes de que pudieran hablar del otro lado, él habló primero. Elena, ¿podemos dar un paso atrás cada uno? Hubo unos segundos de silencio, pero la respuesta no vino de esa voz que aparecía en sus sueños últimamente. En cambio, era una voz masculina familiar. Está muerta. No vuelvas a molestarla. Las palabras de Rafael cayeron como un rayo en cielo despejado. Pedro, con los ojos enrojecidos, gritó entre dientes: Rafael, pásame a Elena. Por supuesto, Pedro solo recibió el tono de ocupado como respuesta. Ni siquiera recordaba cómo había llegado a casa ese día. Siempre pensó que Elena no podría olvidar sus sentimientos, que cuando se le pasara el enojo y lo perdonara, volvería. Pero nunca imaginó que lo que recibiría sería un informe médico de cáncer de estómago. La gran casa estaba fría y vacía. Antes Elena siempre lo esperaba en el sofá cuando volvía a casa. Tanto en los tiempos cuando no tenían dinero durante el inicio del negocio, como después cuando prosperaron. Se acurrucaba en el sofá abrazando a Bolita, con solo una lámpara de pie encendida, la luz cálida iluminando su perfil, toda ella parecía suave y difusa. Solía frotarse los ojos soñolienta, correr descalza a sus brazos y preguntar sonriendo si quería algo de comer. Al pensarlo, Pedro se dio cuenta de repente que faltaban muchas cosas de Elena en la casa. El viejo poemario con las páginas dobladas, la taza donde siempre bebía leche caliente, las pinturas desperdigadas por el suelo, y todos esos pequeños objetos curiosos que habían comprado juntos en sus viajes. Empleada, ¿dónde están las cosas de Elena? La primera en responder fue Lucía. Solo eran cosas viejas, vi que ocupaban espacio y le pedí a la empleada que las tirara. Pedro, ¿qué le pasó a tu mano? Gritó Lucía, saliendo del dormitorio. Su vientre estaba abultado y llevaba puesto el pijama favorito de Elena. Se parecía bastante a Elena cuando era joven. En ese tiempo, Pedro y Elena estaban distanciados por el tema de los hijos. Él entendía el trauma familiar de Elena, pero también comprendía cuánto lo amaba a ella. Además, ahora él le daba una vida acomodada, pensaba que no había que preocuparse de que las tragedias de la infancia se repitieran en sus hijos. Pero Elena se negaba a ceder. Pensó que si otra mujer quedaba embarazada de él, tal vez ella, sintiendo la amenaza, cedería. Así que permitió que Lucía manipulara su bebida, y en su confusión, terminó acostándose con ella y dejándola embarazada. Pero ahora, mirándola,
Solo le resultaba molesta, no importaba cuánto se pareciera, era una falsificación. Fuera. Pero tu mano necesita tratamiento. No me obligues a usar la fuerza. Pedro barrió todo lo que había en la mesa de café, emanando una aura violenta. Lucía, asustada, no se atrevió a hacer ruido, sus labios temblaban mientras las lágrimas caían. Empleada. Acompaña a la señorita Luo a la salida. Está bien, me voy. Pedro se acercó a la ventana y encendió un cigarrillo. Los arbustos se movieron ligeramente y un gatito sucio salió de entre ellos. ¿Bolita? Pedro abrió la puerta con cuidado, fue al jardín y se agachó extendiendo su mano hacia el gato. Pero el gato erizó su pelaje y le gruñó en señal de advertencia. Pedro insistió, acercándose lentamente. ¿Has venido a buscar a Elena? El gato saltó de repente, dejando varios arañazos sangrantes en su mano, antes de desaparecer rápidamente entre los arbustos. Bolita, no te vayas. Pedro se sentó en el suelo, desamparado y abatido, cubriéndose el rostro. No se sabía si le rogaba al gato o a Elena. Pero ambos ya se habían ido. Capítulo 5. Cuando Rafael me llamó para comer, estaba perezosamente acurrucada en el sofá del balcón. Su expresión no era buena. Evidentemente seguía molesto por haberle hecho mentir sobre mi muerte. Mi cáncer de estómago realmente estaba en etapa temprana. Gracias a la detección temprana y a que Rafael se especializaba en medicina interna, después de varios meses de tratamiento, finalmente había logrado arrebatarle una vida a la muerte. Después del alta, Rafael insistió en llevarme a su casa, diciendo que quería vigilar mi dieta y rutina diaria, y como yo tampoco había decidido a dónde ir, me mudé allí. Gracias, Rafael, por ayudarme. Me tumbé en el sofá como una holgazana, extendiendo mi mano hacia él. Me levantó una ceja, y al ver que no me movía, se acercó resignado y tomó mi mano. Por estar sentada con las piernas cruzadas tanto tiempo, tenía el pie dormido y perdí el equilibrio, instintivamente me agarré de su cuello. Nuestras miradas se cruzaron y se apartaron de inmediato, mis dedos aún conservaban la suave sensación de su suéter. A comer. Rafael me ayudó a estabilizarme y volvió primero al comedor. Por un momento, solo se escuchaba el tintineo de los cubiertos y los constantes mensajes del teléfono. Primero fueron los mensajes interrogantes de Pedro. Elena, contesta el teléfono. No creas que no te encontraré por fingir tu muerte. ¿Por qué no respondes mis mensajes? Por favor, no me abandones. Luego, el hermano de Pedro envió una foto donde se veían los nudillos lastimados de Pedro junto a una mesa de vidrio hecha añicos. Cuñada, por favor vuelve, Pedro está muy preocupado por ti. Activé el modo no molestar y seguí comiendo. Rafael se levantó de repente. Pensé que iba por una bebida y no le presté atención. Pero de pronto sentí algo cálido en mi cuello. Al bajar la mirada, vi un delicado candado de la longevidad. Lo acaricié suavemente, aún conservaba el calor de Rafael, y no pude evitar sonreír. Rafael, no eras tú el que no creía en estas cosas. No quiero que la persona que tanto me costó rescatar de las puertas de la muerte sea arrebatada de nuevo. Rafael me sirvió un tazón de sopa con fingida molestia. ¿Tanto temes que muera? ¿Lloraría si muriera? Dejé los palillos y lo miré, apoyando mi cara en las manos. Inesperadamente, Rafael se inclinó, apoyando sus manos en la mesa a mi lado. Estábamos tan cerca que nuestras narices casi se tocaban. Instintivamente cerré los ojos, y sentí un roce tan suave en mis labios que pareció una ilusión. Sí, lloraría. Así que, no volvamos a decir ese tipo de cosas. Parecía que la calefacción estaba demasiado alta esta noche. Te has sonrojado. Soltó una suave risa. Como un glaciar derritiéndose en primavera. Capítulo 6. Después de ser ama de casa para Pedro durante varios años, había perdido contacto con casi todo mi círculo social anterior. Al limpiar mi lista de contactos, este plan de fingir mi muerte realmente tenía posibilidades de funcionar. No obtuve mucho en la división de bienes del divorcio, pero sumado al dinero que había ganado escribiendo durante estos años, era una cantidad considerable. Consulté con Ana sobre la posibilidad de invertir en su empresa, y ella me abrazó por el cuello, bromeando,
no pienses en ganar dinero sin hacer nada, ven a ayudar a tu hermana a aliviar algo de presión. Así fue como conseguí mi nuevo trabajo. Unos meses después, tomando el té de la tarde con Ana, me enteré de algunas noticias sobre Pedro. Después de enterarse de mi muerte, en una semana le dio a Lucía una gran suma para manutención y la echó de la villa. Lucía, siendo temperamental, armó un escándalo en la empresa de Pedro antes de marcharse al extranjero con el dinero. Pedro se ahogaba en trabajo durante el día y pasaba las noches bebiendo con sus hermanos en bares, llegando varias veces al hospital por intoxicación. Acurrucado en la cama del hospital, delirando, murmuraba. Elena, ¿te dolió tanto en ese momento? Al principio, los hermanos de Pedro le aconsejaban que superara el duelo, pero después de varios episodios, empezaron a pedirle que redujera el alcohol y el tabaco. El amor tardío vale menos que la hierba. Tomé un sorbo de mi taza de café. Ana hizo una mueca de disgusto. Exactamente, todo es teatro. Si no hubiera estado contigo durante todo eso, todavía lo consideraría un buen hombre que mantiene a su familia y respeta a los demás. De repente, unas manos aparecieron frente a mí y me quitaron la taza de café. Bebe menos café, no es bueno para tu estómago. Rafael puso el café frente a él, se sentó a mi lado y tomó mi mano con naturalidad. En nuestras manos entrelazadas brillaba un par de anillos a juego. Ana, como si hubiera visto algo extraordinario, abrió los ojos como platos y me guiñó con complicidad. Veo que eres feliz de nuevo, hermana. ¿Cuándo será la boda? Rafael y yo intercambiamos sonrisas y respondimos. Aún no lo hemos decidido, Rafael está muy ocupado con el trabajo. Está bien, me quedo tranquila sabiendo que el doctor Rafael te cuida. El teléfono de Ana sonó, miró el mensaje y se quejó. Esta empresa con la que estamos colaborando da muchos problemas, ahora quieren presentarme una propuesta. ¿Esa? Te acompaño. El doctor Rafael está por fin de vacaciones, ¿cómo vamos a molestarlo? Le di un codazo a Rafael. No hay problema, debo apoyar la carrera de Elena. Las llevaré en coche y después cenamos juntos. Capítulo 7. Jamás imaginé que esta empresa sería una filial del Grupo Pedro. Después de todo, siendo del sector de equipos médicos, no tenía nada que ver con su negocio principal. Y menos esperaba que Pedro vendría personalmente a la reunión. Cuando nuestras miradas se cruzaron en la sala de juntas, instintivamente quise dar media vuelta y huir, evitando más problemas. Pero ese Elena, lleno de alegría e incertidumbre, hizo que mi corazón se hundiera. Nos sentamos en la cafetería de abajo, en silencio. Después de meses sin verlo, había adelgazado mucho. Con el ceño fruncido, lucía sombrío, y tenía algunos arañazos de gato en la cara. ¿Por qué me engañaste? Pedro rompió primero el silencio. Porque no quería tener más conexión contigo. Desvié la mirada hacia la ventana. Elena, ya eché a Lucía, recuperé a Bolita, realmente me di cuenta de mi error. Si no quieres tener hijos, no los tendremos. Si quieres volver a trabajar, te cederé el puesto de presidenta. Podemos ser como antes, celebrar otro aniversario perfecto. Por favor, vuelve, ¿sí? Pedro hablaba rápidamente, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Su expresión era seria, idéntica a cuando me prometía comprarme una casa grande cuando tuviéramos dinero. Pero ya no había vuelta atrás. Pedro, los arañazos en tu cara, son de Bolita, ¿verdad? Volví a mirarlo y le dije con calma. Sus ojos brillaron, no duelen. ¿Sabes por qué Bolita te araña? Pedro negó con la cabeza. Porque lo abandonaste una vez, y lo guarda en su corazón. No importa cómo intentes compensarlo después, una vez causado el daño, el tiempo no lo puede borrar. Devuélveme a Bolita, y terminemos con todo esto definitivamente. Pedro palideció. Elena, por favor, dame otra oportunidad. Su voz temblaba. ¿Otra oportunidad para lastimarla? La voz de Rafael sonó detrás de mí, tomó mi mano y me protegió detrás de él. Pedro miró nuestras manos entrelazadas y de repente sonrió. ¿De verdad crees que Rafael es una buena persona? Si realmente te quería, ¿por qué me dejó perseguirte?
He oído que no se ha casado en todos estos años. ¿Por qué querría casarse con una divorciada que insiste en no tener hijos? Elena, ningún hombre no quiere hijos. ¿Por qué eres tan ingenua para creer que cambiando de persona tendrás un final diferente? Mi cuerpo temblaba ligeramente, mientras múltiples recuerdos cruzaban mi mente. De niña, cuando papá perdía en el juego y destrozaba la casa, consolaba a mamá diciéndole que cuando creciera la sacaría de allí, pero ella me gritaba, si no fuera por ti, me habría divorciado de tu padre hace tiempo. Después de abrirle mi corazón a Pedro, me consoló diciendo que nunca me lastimaría, pero luego pisoteó mis sentimientos, diciendo durante las peleas que no quería tener hijos porque estaba enferma. Parecía que mi amor y dedicación no valían nada para ellos. Mi vida siempre había estado girando en el vórtice del abandono. Parecía que realmente no era buena aprendiendo de las lecciones. En ese momento, caí en un cálido abrazo. Rafael siempre olía ligeramente a desinfectante. Besó mi frente. No escuches, todo lo que dice está mal. Ve al coche, yo me encargo de esto. Rafael me arregló el cabello y me pellizcó suavemente la mejilla. Luego se acercó a Pedro y le dio un puñetazo. Pedro, me retiré porque sabía que Elena te quería a ti. ¿Y tú? ¿Cómo la trataste? La hiciste sufrir tanto que desarrolló cáncer de estómago, le quitaste su trabajo duro, le cortaste las alas, ¿y aún quieres que tenga hijos contigo? Si no la valoraste, déjame protegerla ahora. Respetaré todos sus deseos. Además, no quieres reconciliarte realmente, solo estás actuando por posesividad porque antes te amaba y ahora ya no. Rafael, quien siempre había sido suave y gentil en mi memoria, estaba furioso por primera vez, peleando con Pedro hasta que ambos quedaron con marcas en la cara. Temiendo que Rafael saliera lastimado, me apresuré a detenerlo. Basta, no te lastimes por alguien así. Pedro, apoyado en la pared, sonrió con sarcasmo. Rafael, hablando con tanta justicia, ¿no has estado codiciando a la esposa de otro todos estos años? Solo lamento no haberla alejado de ti antes. Viendo que Rafael iba a golpearlo de nuevo, intervine rápidamente. Pedro, estamos divorciados, muestra algo de respeto. Apreté la mano de Rafael para consolarlo. Él, raramente infantil, señaló su labio quejándose. Está roto, duele, necesito un beso de mi esposa para que sane. Le di un suave beso en los labios, mirando de reojo a Pedro. Rafael y yo nos casamos el próximo mes, estás invitado si quieres venir. Después de todo, fuimos compañeros de clase. Capítulo 8. Durante los 10 años que Pedro estuvo con Elena, sabía que cuando ella amaba a alguien, sus ojos brillaban. Como la estrella más brillante del horizonte en la hora azul. Así que cuando vio cómo Elena miraba a Rafael, comprendió que había perdido definitivamente a quien más había amado. Elena, del brazo de Rafael, le acariciaba suavemente el rostro y soplaba sus heridas como si consolara a un niño. Los vio desaparecer juntos de su vista. ¿Debería culpar a su arrogancia o a haber dado por sentado el amor de Elena? Pedro ya no lo sabía. Solo veía a su yo de hace 10 años diciendo: es tu culpa por no saber valorarla. El día de nuestra boda con Rafael, solo invitamos a viejos amigos. Pedro no vino, pero su regalo destacaba entre los demás por su gran tamaño y llamativo papel de regalo con el poema latino que tanto me gustaba. ¿Con qué puedo retenerte? Te ofrezco calles desiertas, ocasos desesperados, la luna del suburbio. Pero estaba ocupada reuniéndome con viejos amigos y disfrutando la felicidad con el amor de mi vida, así que relegué ese regalo al fondo del trastero, y pasó mucho tiempo antes de que recordara abrirlo. Cuando el sacerdote terminó los votos, miré a Rafael sonriendo, sin dudarlo. Sí, quiero. Después de intercambiar anillos, Rafael me abrazó. Nos besamos apasionadamente entre los vítores de nuestros amigos y la lluvia de confeti. Él dijo: por fin me casé con la chica que he amado en secreto durante tanto tiempo. Esa noche, sentados en la cama, insistí en que Rafael me contara la historia de cómo se enamoró de mí. Al principio evadía el tema, así que me senté sobre él, empujándolo contra la cama. Si no me lo cuentas, atente a las consecuencias. Rafael me miró con ternura y me abrazó. Con mi oreja contra su pecho,
Su voz resonaba con sus latidos. ¿Cuándo se enamoró Rafael de Elena? Se conocieron en un debate universitario. Elena era la tercera oradora del equipo a favor, él el primer orador del equipo en contra. Con su pelo negro suelto y piel clara, parecía una chica dulce y suave, pero en el debate reveló su agudeza, planteando preguntas cada vez más incisivas. Al final, ganó el equipo a favor. Más tarde, en una reunión de estudiantes, Rafael volvió a encontrarse con Elena, descubriendo que habían ido al mismo instituto. Rafael bromeó, la compañera estuvo brillante en el debate. Elena sacó la lengua, avergonzada. Lo siento mucho, señor. En realidad, mis manos temblaban de nervios, pero no quería perder, así que quizás fui demasiado agresiva. Rafael todavía recordaba que el tema del debate era la belleza del amor está en el instante o en la eternidad. Él defendió la eternidad, pero en ese instante, se enamoró de Elena. Se fueron haciendo amigos, y Rafael pensaba declararse en primavera. Pero entonces Elena conoció a Pedro. Pedro era guapo y carismático, muy diferente a él, y la cortejó intensamente. Así que apenas comenzó la primavera, el amor secreto de Rafael murió prematuramente. Luego vino la graduación, y Pedro y Elena se casaron. Él les dio sus bendiciones y se fue a una ciudad lejana a especializarse, guardando esos sentimientos en lo más profundo de su corazón. Rafael a menudo agradecía en las noches que se hubiera especializado en medicina interna, y que se hubieran reencontrado en el momento adecuado, así pudo recomponer pieza a pieza a Elena cuando más lo necesitaba. Capítulo 9. Después de escuchar tranquilamente el relato de Rafael, levanté la cabeza para mirarlo. Así que me amaste en secreto durante tanto tiempo. Si no me hubiera divorciado, ¿te habrías quedado soltero toda la vida? Rafael me acarició el pelo. No hay tantos, y sí. Solo creo que todo estaba destinado. ¿Y no decías que no eras supersticioso? Ahora crees en el destino. Por ti, estoy dispuesto a ser un idealista. Bajé la cabeza y besé suavemente los labios de Rafael. Gracias, Rafael, por rescatarme del infierno. Él se dio la vuelta, me apretó contra él y juntó su frente con la mía. Dime, ¿cómo me lo agradecerás? Le pinché el pecho con el dedo, alargando la última palabra. ¿Qué quieres, cariño? Rafael me besó las yemas de los dedos. A ti, solo te quiero a ti por el resto de mi vida. Cuando llegó mi siguiente cumpleaños, recibí un regalo inesperado. Pedro me transfirió gratuitamente todas sus acciones, incluyendo la parte que originalmente me correspondía. Lo saqué de la lista negra, pero mis mensajes quedaron sin respuesta durante mucho tiempo. Pensando en esto, llamé al hermano de Pedro. Pedro, se ha ido. El funeral es pasado mañana. Si puedes, ven a verlo por última vez. Él nunca se atrevió a molestarte. Pedro había descuidado completamente su salud en los últimos años, trabajando hasta tarde todos los días. Bajo su dirección, la empresa se había convertido en líder del sector. Sin hábitos alimenticios regulares, fumando y bebiendo en exceso, un día se desmayó en la sala de reuniones. En el hospital, descubrieron que todos sus órganos estaban fallando, y lo peor era un cáncer de estómago. No fue tan afortunado como yo, cuando lo descubrieron ya era terminal, y falleció poco después. En su testamento, voluntariamente me dejó todos sus bienes, con una última nota. Elena, lo siento, cuídate. Mi último regalo para ti es dejarte ir. Rafael me acompañó al funeral. Hice una profunda reverencia y coloqué un ramo de margaritas en su tumba. Después de tantos años de relación, con su muerte, los rencores del pasado quedaban saldados. Fui a la villa a recoger a Bolita. Pedro lo había cuidado bastante bien, estaba en forma y con el pelaje brillante. Apenas abrí la jaula, correteó por la casa, mirando aquí y allá, dejando las cortinas como si fueran vestidos de flecos. La puerta del trastero se abrió con una ráfaga de viento. Bolita se metió dentro como un rayo. Encendí la luz y lo encontré arañando una caja con el papel de regalo hecho jirones. Cogí a Bolita y saqué la caja. Rafael la tomó, preguntando con curiosidad. ¿Qué es esto? Ni me acuerdo, vamos a ver.
Dentro había un vestido de novia cubierto de cristales que brillaban tenuemente. Me acaricié distraídamente el vientre. Antes, cuando no teníamos dinero, solo podía mirarlo. Cuando tuvimos dinero, las preocupaciones me lo hicieron olvidar. No entendía qué pretendía Pedro al enviar este regalo a mi boda con Rafael. Este tipo. Rafael sacudió la cabeza resignado. Incluso así, no pudo evitar hacer esto. Me puse de puntillas y besé la mejilla de Rafael. ¿Quién sabe qué pensaba? Las personas y cosas del pasado, pasadas están. No quiero darles más vueltas. Las personas que están a mi lado y el futuro son lo más importante.